Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz, Francisco Abundis, director general de Parametría, un referente de la opinión pública en México, el referente, mi querido Paco, muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buen día, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, pues está creciendo la intensidad de esta polémica sobre el regreso o no a clases presenciales. Por parte del gobierno está clarísimo que va a haber ya hay una orden, ya hay una disposición muy evidente. Ayer lo refrendó el presidente, que había dicho que el regreso iba a ser llueva, trueno, relampaguee. Ayer lo reafirma y lo reafirma también ahí presente en la mañanera la secretaria de Educación Pública. Pero ¿qué piensa la gente en general, los ciudadanos, los padres? Mi querido Paco, te escuchamos. Muchas gracias, Ricardo. Mira, pues creo que es un dilema que se presenta a nivel mundial. De hecho, a manera de ejemplo, ayer fue motivo de primera plana en varios diarios. En el Angeles Times plantearon la posibilidad de vacunar a todos los maestros en California, o en Le Monde hablan de las dificultades de esta nueva variante Delta y las implicaciones que tiene sobre el regreso a las aulas. Como bien dices, aquí el gobierno tiene una posición muy clara. Yo te diría que en el mundo esto ha sido una especie de, digamos, esta medida y otras que se han hecho respecto al COVID como una especie de ensayo-error, donde de pronto se toman algunas decisiones y luego se recula o se corrige. Pero como bien señalas, esta parece que ya es una decisión tomada por el gobierno federal. Te doy algunas de los reactivos, de las preguntas con las que quisimos investigar este tema entre la opinión pública, y en general te diría que aunque hay consenso o coincidencia con la visión que puede tener el presidente, te diría que este consenso parece que ha disminuido, sobre todo por el temor que se tiene a esta nueva variante. En una primera pregunta, le dijimos al ciudadano que si a partir de su experiencia personal o por lo que ha visto, le preguntamos qué es lo mejor para los estudiantes, tomar clase a distancia o tomar clase presencial. Uno pensaría que el tomar clase presencial es evidentemente mejor. Así estaba relativamente poco, hace 2 meses, en junio, 82%, y clases a distancia solamente 16% lo prefería. Hubo un cambio de ese 82% a 68%, 14 puntos menos en solo un mes, Ricardo, que a mí me parece indicativo de sí, la preocupación que puede haber allá afuera. O sea, el temor está creciendo, Paco. Así es. O también crece la resistencia, o es lo mismo, la resistencia a llevar a los niños a la escuela. La resistencia crece ligeramente, y lo verás en otras preguntas, pero creo que está fundada en el temor que hay, y sobre todo, pues no tanto en el caso de los más grandes, sino el de los más pequeños, que lo verás en un par más de gráficos. Preguntamos, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo en que los estudiantes regresen a clases presenciales el 30 de agosto? Y esta pregunta la hicimos para universitarios, para alumnos de secundaria y preparatoria, y para las primarias y kinders, y ve la diferencia entre universidades. 58% dice estar de acuerdo, 37% en desacuerdo. Secundarias y preparatorias, 57% de acuerdo y 39% en desacuerdo. Y para primarias y kinders está casi empatado, 50% de acuerdo y 45% en desacuerdo. Es decir, creo que hay una sensación de vulnerabilidad o mayor vulnerabilidad entre los más pequeños, que además, pues dicen algunos estudios, que son los que generan más contagios, o sea, como has visto recientemente en la prensa, en el mundo literalmente, están apareciendo muchos casos de infantes contagiados cuando en principio pues esta pandemia no les estaba afectando. Y otra forma de preguntar esto, Ricardo, fue ¿con cuál de las siguientes opciones estaría más de acuerdo para el siguiente ciclo escolar? Que las clases tendrían que ser presenciales, exclusivamente presenciales,
solo el 37% de las clases tendrían que ser presenciales y otras a distancia, es decir, un esquema mixto, 31%, y si las clases tendrían que ser a distancia, 28%, es decir, una tercera parte de la población prefiere que sean a distancia, otro 31% prefiere que sea un esquema mixto, esto te sumaría casi 60%, y luego todas las clases tendrían que ser presenciales, 37%, solo un poco más de una tercera parte de la población quisiera que todas las clases fueran presenciales. Respecto a las medidas de prevención, ¿quién se cree, qué tipo de estudiante cree que las cumpliría o las va a seguir? Y también ahí hay una distinción entre estudiantes universitarios, de secundaria preparatoria y primaria y kinder. Se cree que los estudiantes universitarios serán los que van a seguir las medidas sanitarias con mayor rigor, digamos. 56% así lo cree, las de estudiantes de secundaria y preparatoria 51%, y las de primaria y kinder solamente 48% lo cree así, contra 46% que cree que no las seguirán. Y finalmente, para ver el nivel de afectación del tema que estamos hablando, aunque pues en una situación de pandemia en realidad cualquiera de estas medidas nos afecta a todos, preguntamos si el entrevistado era estudiante o no, y ahí tuvimos una varianza de 54 a 60% entre mes y mes, pero te da una idea de la magnitud, digamos, del impacto de esta medida, que sería más de la mitad del país, o más del 50% de la población. En resumen, Ricardo, te diría que si bien la gente sabe que las clases presenciales son mejores, no necesariamente cree que para todos los grados escolares va a ser el mismo nivel de afectación. Sí hay un cambio, me parece a mí, en el último mes, por lo menos, en este nivel de aceptación o en la preferencia a regresar, y creo que el mayor temor está por los niños que están en escuela primaria y en el kinder. Como siempre, muy, muy grato y aleccionador escucharte, mi querido Paco. Te mando mi abrazo fraterno de siempre. Gracias. Un abrazo de regreso. El gusto siempre es mío, Ricardo. Muchas gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.